cómo se está adaptando los ecosistemas y los sistemas vivos a esa nueva situación. Esto no es para decir que Colombia es el ejemplo de manejo mundial del ambiente, porque no es verdad, ni tampoco es una vitrina para mostrarnos, es un momento. ¿Por qué la gente tiene tanta emoción de venir a Colombia a hablar de esto? Porque el gobierno colombiano ha puesto el debate franca y abiertamente en el mundo, y lo ha puesto en sus contradicciones reales para poder enfrentarlo como es. Y entonces, lo que se va a discutir en esta COP16, hace 2 años en Montreal, se definieron 23 metas globales. También contarles que las decisiones de las partes en las 3 convenciones ambientales se toman por consenso. Si un solo país no apoya una decisión, no se puede tomar la decisión. Por eso llevamos 30 años no pudiendo tomar decisiones por el tema del petróleo, en realidad. También, y hay que decirlo, las decisiones, aunque los acuerdos son ley de las naciones, no necesariamente tienen la misma fuerza legal de vinculación que, por ejemplo, los tratados de libre comercio, la OMC, tema que el presidente Petro, el ministro de Industria y Comercio, todo el gobierno nacional ha puesto de presente. O sea, hemos dicho, si la OMC no vuelve las convenciones ambientales obligatorias, pues la economía va por un lado y el discurso, como dijo alguien, tú dijiste que son discursos las COP, pues el discurso va por otro. Pero sí tiene una importancia política, porque reconocer políticamente en los textos oficiales de los estados cosas, y vamos a hablar en qué va la Convención de Biodiversidad, es una oportunidad de movilización y es una oportunidad. El discurso sí vale, las palabras sí cuentan. No es lo mismo decir que no decir, y no es lo mismo declarar o no declarar, porque genera realidad, construye realidad. Entonces la COP de Biodiversidad lo que hizo hace 2 años, tomó una de sus decisiones más importantes en este punto crítico de pérdida de biodiversidad. Se habla que estamos entrando en una etapa de la 6ª extinción masiva. Han habido 5 extinciones masivas y 5 eras geológicas, que significa un momento drástico en que en el planeta, en la historia del planeta Tierra, cambia absolutamente. Y algunos científicos y geólogos hablan de que entramos en una nueva etapa, una nueva era geológica. No se ha declarado oficialmente, pero hace por lo menos 10 años se estudia, se habla, que se llama el antropocentrismo, que significa una era geológica en donde la especie humana logró cambiar las condiciones sistémicas de la forma de funcionamiento del planeta Tierra, y en donde eso se mira por los estratos de las capas geológicas, del cambio del suelo, de los elementos sobre la Tierra. Los geólogos van midiendo, y uno puede medir la historia de las eras geológicas en los estratos de la Tierra y puede definir los tiempos geológicos. Así es que se ha estudiado la historia del planeta. ¿Qué definiría físicamente? Y por eso todavía no han podido llegar a definir que estamos en una nueva era geológica, pero ¿qué definiría eso materialmente en el suelo? La presencia del plástico. La presencia del plástico en absolutamente todo, como una compactación ya incorporada en las capas de la Tierra. Está en el mar, está en las nubes, está en los organismos, está en nosotros mismos, está en nuestros cuerpos, está en todas partes, en el agua, en el aire. Entonces, la biodiversidad en este punto, hace 2 años, se decidió por consenso de todas las naciones 23 metas globales de protección de la biodiversidad del planeta. Y en esta COP lo primero que se va a hacer es que los países tienen que presentar sus planes de acción para cumplir las 23 metas globales. Allí hay un primer proceso de movilización. El compañero que habló al final dijo: estoy confundido, ¿cómo nos movilizamos? Pues el primer punto de movilización es la construcción de nuestro Plan Nacional de Biodiversidad. Ya hay un borrador que vamos a poner a consulta pública sobre las 23 metas, que debe tener una participación desde los procesos sociales, desde los barrios, desde las comunas, desde la vivencia. Por eso digo que es una cebolla. Ese humedal en Agua Blanca nos habla del problema global de la biodiversidad. Ese río Cauca contaminado por los agroquímicos nos habla de una de las metas críticas del marco Kunming-Montreal, que dice que tenemos que empezar a sacar los pesticidas contaminantes que acaban con la biodiversidad. Esos ríos y esas cuencas sin saneamiento básico nos hablan del problema de la contaminación. Esas áreas protegidas como farallones que queremos incrementar, porque la meta global es proteger bajo figura de áreas protegidas 30% de la área continental de todo el planeta y 30% de las áreas marítimas, solo para tener una reserva de vida. Pero ¿qué pasa en el otro 70%?
cómo producimos, cómo vivimos, cómo es el planeamiento de las ciudades, cómo habitamos, cómo manejamos el riesgo que, si se dieron cuenta, durante este niño ya empieza a crear unos círculos viciosos tremendos: altas temperaturas, incendios, deterioro de calidad del aire, restauraciones ecológicas que con mucho esfuerzo se fueron trabajando, destruidas en menos de 2 días por incendios forestales. Entonces esto ya no es ficción, es una lucha muy real y muy clara sobre la vida. Entonces ese es un primer momento de movilización. La idea es que Colombia presente su plan de acción a la convención en julio, y en donde queremos un diálogo abierto desde todas las regiones del país. También se nos escapa un poco que esto es una convención mundial, que claro, hay 1000 problemas que resolver y contradicciones y dificultades en nuestro propio ecosistema, y no pretendemos maquillar la realidad. Esto no es para decir que Colombia es el ejemplo de manejo mundial del ambiente, porque no es verdad, ni tampoco es una vitrina para mostrarnos. Es un momento. ¿Por qué Colombia? ¿Por qué la gente tiene tanta emoción de venir a Colombia a hablar de esto? Porque el gobierno colombiano ha puesto el debate franca y abiertamente en el mundo, y lo ha puesto en sus contradicciones reales para poder enfrentarlo como es. Inclusive, compañeros, el problema de Gorgona lo tenemos que discutir, lo tenemos que enfrentar como es, con todas sus contradicciones, pero asumirlo en sus contradicciones. No quiere decir que tengan que estar de acuerdo con el gobierno, seguramente no estarán muchos compañeros y compañeras nunca de acuerdo con el gobierno, pero por lo menos que tengamos las razones de esa contradicción clara. Lo mismo la producción de alimentos, lo mismo la habitabilidad, etc. Entonces, ese primer paso de que nuestro plan de acción de biodiversidad refleje realmente nuestras contradicciones y trate en un diálogo, ojalá lográramos un diálogo multisectorial. Voy a decirlo respetuosamente, y me incluyo, porque también me incluyo ahí, podemos cada uno discutirlo en su trinchera: el gobierno con el gobierno, los activistas con los activistas, el sector de la producción con el sector de la producción, pero ¿qué tal desatar un diálogo de las contradicciones entre todos los actores? Para ver juntos las contradicciones y ver cómo vamos a transitar, porque esto es un problema de las transiciones. Claro, es muy fácil decir: apaguemos la chimenea del petróleo mañana, pero ¿qué pasa? Miren lo que está pasando hoy con los agricultores en Europa, que su principal demanda es que Europa baje las metas climáticas. Entonces podemos crear problemas de retroceso y de deslegitimación social de los compromisos ambientales que sí debemos trabajar. Lo mismo pasó en Francia con el problema de los subsidios de la gasolina y las protestas de los movimientos de los chalecos amarillos, porque se vio afectada su economía de corto plazo. Entonces, estas son unas transiciones muy complejas para los gobiernos, pero yo creo que la mejor forma es discutirlas, incluyendo el dolor que hay en eso. No escondiendo el dolor, sino buscando esa discusión, inclusive con el dolor que hay en ello, de compañeros y compañeras que han tenido que sufrir la persecución por estas banderas, pero también de los que no quieren soltar parte de ese poder, porque es que el cambio cuesta en todas partes. Y que busquemos en el plan de biodiversidad que lidera la oficina del viceministro Mauricio, pero que también aquí está la viceministra Tatiana, que es la responsable institución de la movilización, pero que allá está la compañera Támara, que en el comité organizador, levanta la mano para que te vean, va a ser parte de la articulación para la movilización social y ciudadana. Allí es una primera oportunidad. Yo creo que si el país y todos nosotros transitamos de fondo ese diálogo, y buscamos encontrar puntos de salida, de trascendencia, yo creo que la copa vale la pena, y que va a poder lograr como generar, por lo menos, y yo no me circunscribiría, muchos han hablado del Valle del Cauca, obviamente sus municipios, esto es una copa del Pacífico. Acá tiene que estar Buenaventura, aquí tiene que estar el Cauca, Nariño, el litoral, donde está la biodiversidad de esa transición andino-pacífica, de las más potentes en biodiversidad del mundo. Tiene que estar en las comunidades con sus saberes ancestrales en ese diálogo. Entonces, primer punto, yo lo diría así para la pregunta del compañero: primer punto de fuga, primer punto de convergencia, de movilización. La movilización también para producir resultados. Y ese primer resultado puede ser el plan de acción de biodiversidad de Colombia y cómo vamos a cumplir las 23 metas y otras. O sea, no nos tenemos que limitar a las 23 metas, ese simplemente es un marco global. Segundo punto, pero termino, compañero, porque
pues pierdo el hilo un poquito y ya escuchamos. Entonces, ese es un primer punto. Segundo, también tener como claro cuáles son las 4 decisiones que se van a tomar en la Convención de las Partes. Y la compañera las retrató muy bien en su escrito, la de la juventud tiene claro para dónde va la negociación política. Porque estos son, como es por consenso, estos son negociaciones que llevan 2 años. O sea, la negociación no va a empezar cuando se instale aquí la COP y Naciones Unidas en el Centro de Convenciones del Pacífico. Entonces llevan los negociadores de países de 190 países reuniéndose durante 2 años a trabajar la agenda de negociación. ¿Cuáles son 4 decisiones claves? Que lo que nosotros buscamos es que el movimiento, o sea, esa es la lógica de la negociación mundial. Eso no quiere decir que las reivindicaciones locales no sea también una oportunidad de activar las sinergias y las potencialidades de las conflictividades y dificultades locales. Pero en la Convención Global, ¿qué se va a negociar? Un primer punto clave, se va a aprobar el plan de trabajo para pueblos indígenas y comunidades locales que viven como los compañeros y compañeras de las comunidades y el pueblo negro en Colombia viven de y en la biodiversidad. Y ese plan de trabajo es absolutamente estratégico porque un porcentaje altísimo, más de 80% de la biodiversidad del mundo está en manos de los conocimientos tradicionales de los pueblos. Y eso los estados lo tienen que reconocer. Y por ejemplo, tenemos un diálogo de gobierno a gobierno con la Mesa Permanente de Concertación Indígena sobre estos temas. Por eso los indígenas van a ser parte de los negociadores oficiales del gobierno colombiano. O sea, van a ser negociadores con credencial de negociación por parte a nombre del gobierno colombiano. Eso no se había hecho antes, porque ellos más que nosotros, de los que estamos en el Estado, van a poder representar en la negociación política la voz. Y por eso acá en Cali va a haber una pre-COP indígena y de comunidades locales donde hemos hablado con Brasil, hemos hablado con los pueblos del Caribe para que también los pueblos afrodescendientes hagan parte, sobre todo estando en el Pacífico, de esa discusión. Eso lo estamos cuadrando con la MPC. Los anfitriones van a ser la MPC, que van a recibir a los pueblos indígenas de todo el mundo. No, aquí no, la MPC de gobierno a gobierno hemos hecho un pacto. Hacia afuera, en la misma agenda que concertemos, vamos juntos. Los problemas internos los manejamos nosotros, pero como país vamos juntos porque nuestro interés geoestratégico va más allá de nuestro conflicto interno, que lo tenemos igual que seguir tramitando, discutiendo y trabajando. Entonces la MPC, ellos van a insertarse en el comité organizador y ellos van a organizar la pre-COP indígena. Los indígenas la van a organizar y el gobierno nacional les va a poner el presupuesto y todas las condiciones, pero ellos son autónomos y ellos la van a organizar y van a recibir a los pueblos indígenas de todo el mundo. Y lo mismo vamos a hacer con el movimiento afrocolombiano y con los pueblos negros, para que también tengan su encuentro autónomo de discusión. Y lo mismo vamos a hacer con las juventudes, que no son las de Colombia, sino las de todo el mundo, que van a venir y que tienen además foro permanente de acreditación y personas acreditadas para entrar a la negociación. Pero que queremos que la juventud se autoorganice y la juventud colombiana reciba a la juventud de todo el mundo y haga su encuentro autónomo sobre las negociaciones de la COP. Entonces, primer tema, lo mismo pasa, entonces son varios: mujeres, pueblos indígenas y comunidades locales, juventudes, son comunidades locales, pueblos indígenas y comunidades locales incluye a los campesinos. Y vamos a trabajar con el Ministerio de Agricultura para que también reúna la Asamblea Campesina, pero mundial, también tienen que venir de otros, o sea, mundial. Bueno, primera decisión, el programa. Entonces ahí hay otro punto de influencia. ¿Cómo se plantea el programa que van a aprobar los países de pueblos indígenas y comunidades locales que viven en y de la biodiversidad y protegen la biodiversidad? Ese es un punto clave. Otra decisión, es un tema un poco más técnico, pero es geopolíticamente fundamental. Y es que hay un marco, la Convención de Biodiversidad tiene 3 objetivos: conservación de la biodiversidad, uso sostenible de la biodiversidad y la definición de los beneficios del uso de recursos genéticos. Entonces, ¿qué está pasando hoy? Que la industria coge un organismo genético de cualquier país, saca la cadena genética,
la vuelve digital, las vuelven bases de datos, venden las bases de datos y la industria farmacéutica, los cosméticos, todas las industrias, la medicina, etcétera, utiliza esa información para crear medicinas, para crear productos, para crear cosas industriales y para vender. ¿Y qué le queda a los países de donde viene la biodiversidad? Nada, y nos enteramos. Entonces, en la negociación política de las más duras es cuál es el marco de beneficios y distribución de beneficios a los países dueños de la biodiversidad, como Colombia. ¿Y qué le queda a nuestras comunidades, a nuestro Estado? ¿Por qué? ¿Cuánto le cuesta todos los días a los pueblos negros defender en sus consejos comunitarios la biodiversidad? ¿Cuánto le cuesta a los pueblos indígenas de Colombia defender las 36 millones de hectáreas, de las cuales más del 50% está en la Amazonía, de la biodiversidad? ¿Y cuánto le cuesta al gobierno colombiano tener 39 millones de hectáreas en parques nacionales, cuidando la biodiversidad, con todas las dificultades? Pero ¿cuánto? ¿Y dónde está el reconocimiento de eso? Entonces eso es una decisión estratégica, y aquí la decisión geopolítica para todos nosotros es de qué le sirve en la posición en el mundo a un país tener la mayor biodiversidad. ¿Cuál es nuestra posición geopolítica, económica y estratégica en el mundo por ser un país mega biodiverso? Y ahí tenemos que unirnos con los otros países mega biodiversos para poner nuestra voz. Otra clave, son 2 años de COPs ambientales en América Latina. COP16 en Cali, COP30 de clima en Brasil, en la Amazonía, en Belén de Pará. Son 2 años para que la voz de los pueblos de América Latina, de las comunidades de América Latina se escuche duro y del sur global se escuche duro. Pero para eso necesitamos crear un contexto en Cali, una sinergia popular y social que desde obviamente el centro de la cebolla, que es la realidad local de lo que están cuidando, de las aves que están trabajando, de las oportunidades de la biodiversidad, entendamos el contexto político más amplio hacia donde debemos movernos y hacia donde podemos todos y todas contribuir. Es un movimiento de doble vía, de lo local a lo global, pero también de lo global a lo local. Cuarto tema clave de la negociación, que no es un punto de negociación, pero sí es un punto políticamente importante. La sumatoria de los planes de acción de todos los países nos lleva a cumplir las metas de biodiversidad o no. Y eso es un punto donde los ciudadanos y ciudadanas del mundo deben llevar a rendir cuentas a sus gobiernos, porque no sirve, como nos ha pasado en la COP del clima, poner metas y no cumplirlas. Entonces ahí, y cómo nos hacemos partes también de esas metas. Y un cuarto punto clave también siempre se discute es el problema financiero. Entonces, ¿de dónde va a salir la plata para cumplir ese marco de las 23 metas de biodiversidad? Claro, nuestros países, y lo hemos puesto con el presidente Petro en la discusión mundial, endeudados, importando tecnología, exportando materias primas, seguimos en el mismo ciclo de todo el siglo XXI. No hemos podido trascender, jodidos, qué pena la palabra, por la emergencia climática permanente, de COVID a 3 años de niña, a niño ahorita y otra vez niña ahorita, o sea, 3 pasos adelante y 2 para atrás. Y entonces ahora la oferta financiera es más deuda. Entonces, ¿cómo? ¿Dónde está el espacio fiscal para responder a todo esto? No hay espacio fiscal. Aunque también podemos mejorar nuestra inversión pública para no terminar subsidiando todo eso que acaba la vida. Por eso el presidente Petro quitó el subsidio a la gasolina, a toda la gasolina el año pasado, y abrió espacio fiscal. Eso es muy difícil, eso es una decisión política muy difícil, porque eso afecta el bolsillo de la clase media y eso tiene un impacto político, pero se tomó la decisión. Bueno, entonces aquí hay un primer punto de negociación. Los países del norte se comprometieron a poner unos recursos. Hay que hacerlos responsables de que eso vaya. El Fondo para la Biodiversidad sí se creó, ya se creó y ya está operativo, ahí se ha ido cumpliendo. Ahora la plata. Primer punto. Pero segundo, ahí sí es un punto de Colombia. Vamos a tener ya la revisión de expertos con Kenia, Francia, Alemania y Colombia sobre la realidad de la deuda mundial y la acción climática. Y esperamos con esos primeros resultados tener un punto muy fuerte en esta COP16 que construya alternativas de cambio del sistema financiero internacional, porque las reglas del juego siguen siendo coloniales. Así vamos a
cuidar nuestros parques nacionales, vamos a invertir en los negocios verdes, vamos a invertir en la biodiversidad, vamos a hacer la transición energética. ¿Y a qué costo de capital? ¿Cuál es el costo de capital al que accedemos en Colombia por nuestra calificación de riesgo frente a la estabilidad de nuestra economía? Apenas el presidente Petro dice, voy a frenar la firma de contratos de exploración para empezar a cerrar la frontera extractivista, entonces la calificadora de riesgo dice, usted está poniendo en riesgo la economía, le bajo la calificación, instantáneamente el acceso a capital sube, la deuda aumenta. Entonces, ¿ustedes creen que con las mismas reglas del sistema financiero actual vamos a hacer la transición ambiental? Pues no, y son totalmente desventajosas para países como Colombia. O sea, nosotros estamos en el peor de los mundos. Un país dependiente de la extracción y exportación de petróleo y carbón, con una deuda interna que cada vez está creciendo más y sin capacidades suficientes todavía de crear las alternativas económicas. La nuestra no es la transición energética solamente, es la transición económica. Por lo que eso significa, cómo la vamos a impulsar, cómo la vamos a hacer. Pero Colombia no se ha quedado como otros países, qué pena, no voy a decir qué países, pero que se atraviesan como vaca muerta para que los convenios y acuerdos ambientales no avancen. No, Colombia tiene una posición proactiva. Colombia se compromete, pero se compromete también diciendo cuáles son las condiciones que necesita para poder cumplir. Y Colombia, como dice Residente o Calle 13, es un pueblo sin piernas, pero camina. No nos vamos a quedar esperando, porque mientras tanto el número de damnificados por cambio climático aumenta, la pérdida de suelo aumenta, la pérdida de biodiversidad aumenta, la crisis de temperatura aumenta, la crisis en salud aumenta. No nos podemos quedar quietos. Entonces yo, la invitación, y con esto cierro, es que un movimiento social de resistencia tan fuerte como el de la ciudad de Cali, después de una explosión social como la que tuvimos en todo el país en el 2021, que logró poner o crear las condiciones de un gobierno de cambio, que está buscando crear las condiciones para una transición que haga de la biodiversidad el centro de nuestro potencial geopolítico, estratégico, y no solo eso, sino de nuestro potencial como nación, que signifique algo para un ciudadano del común de este país vivir en uno de los países más biodiversos del mundo, que signifique algo en su calidad de vida. Mientras logramos esas transiciones, pues la pregunta es, ¿cómo vamos a construir desde el movimiento social y popular de Cali? ¿Cómo vamos a aprovechar esta oportunidad de empujar los límites? A pesar de nuestros conflictos, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de las diferencias. Y cómo desde las autonomías, porque el gobierno nacional respeta absolutamente las autonomías del movimiento social, podemos y hasta qué punto articularnos en empujar para que desde aquí, desde Colombia, en un mundo en guerra, en un mundo que está viendo pasar un genocidio en vivo y en directo, en un mundo que se ha paralizado la inflación de los alimentos por la guerra de Ucrania y Rusia, en un mundo que invierte un día más en armas que en estos compromisos ambientales de los acuerdos, el único o uno de los únicos focos de esperanza que quedan son países como Colombia, que firmó su proceso de paz, que sigue luchando por consolidar la paz a pesar de todas las dificultades, que se compromete a metas ambiciosas ambientales, pero también exige al mundo, que es proactivo. Pues yo digo que nuestra responsabilidad histórica y mundial en este momento es que de aquí, desde Cali, salga un movimiento mundial que siga empujando la frontera hacia los cambios que necesitamos para la supervivencia en el siglo XXI, y que eso se haga con mucha proactividad, con mucha alegría, con mucha unión, con mucha fortaleza, y aprovechando la oportunidad histórica de tener al mundo en Cali. Y los llamo a que no nos encerremos o nos mantengamos en nuestros conflictos locales, a pesar que a partir de ahí es la base de la lucha, y eso hay que reconocerlo. Hoy nos comprometimos con el alcalde, pero eso no necesariamente pasa por el alcalde, sino que, porque tenemos el Fondo de la Vida y la Biodiversidad, que acaba de empezar a operar en diciembre, a que íbamos a generar un plan estratégico ambiental para la ciudad. Pero creemos con la viceministra que tenemos que generar me gusta la idea, y la copio y la asumo, el plan de incentivos de las organizaciones sociales que defienden el ambiente. Porque la frase que tú dices, porque me parece que es absolutamente contundente: si fortalecemos las comunidades que defienden el ambiente, fortalecemos el ambiente. Ya lanzamos aquí en esta
aplicó en Tumaco, no aplicó acá, pero lanzamos 75 fortalecimientos sabidurías ambientales que han sido un total éxito. Y vamos a poner eso, pero no solo eso, sino más, que todos esos programas, proyectos, oportunidades que ustedes tienen. Pero entonces, eso es un tema de las organizaciones, pero el otro paso son la definición de política pública en la ciudad. Por ejemplo, entonces ahí les hago otra propuesta, porque oí la palabra humedal desde todos los municipios, también desde el urbano en Cali, que en el marco de la COP va a venir la cabeza de me reuní con ella en Nairobi la semana pasada, la cabeza de la Convención Ramsar, que hagamos un gran encuentro de todos los defensores de humedales de Colombia, invitar a otros que vengan del mundo, y una gran visibilización de la situación de los humedales, y una red nacional apoyada también por nosotros en lo que ustedes autónomamente decidan, para impulsar la defensa de los humedales y llevar a que en planes de ordenamiento territorial y planes de desarrollo, la lógica de recuperación de humedales sea la lógica con la naturaleza y no intervenciones de ingeniería, no intervenciones de desaparición, porque hay mucha experiencia en el país, jarillones de recuperación de los humedales como respuesta a la crisis climática. Como hay un interés, que también nos reunimos con la red de auditorías de Bogotá. Ustedes saben que hay un movimiento maravilloso de defensa de los humedales que tiene 30 años, y yo creo que es fortalecer esa red de defensa de los humedales, que es uno de los puntos críticos de la biodiversidad mundial, y que en el marco de la COP podemos aterrizar, para que además también esa red desde ya se vaya planteando qué es lo que hay que hacer, ponga un plan claro. Va a venir, miren, van a venir filántropos, financiadores, van a venir científicos, van a venir activistas. O sea, que hay que estar listos, va a hacer las conexiones también y aprovechar y avanzar las agendas en esta cosa. El tema, entonces, compromisos. Primer tema, abrir el programa de incentivos para organizaciones ambientales desde el Fondo para la Vida y la Biodiversidad en el marco de preparación a la COP. 2. Los encuentros que toca gestionar, que lo queremos hacer descentralizado y centralizadamente para la construcción del Plan Nacional de Acción de la Biodiversidad. 3. Támara, que creo que hará, o sea, acogemos también la propuesta de la mesa permanente con movimientos sociales. Támara podrá ayudar con la alcaldía de Cali y la gobernación y los municipios a empezar a convocarla para empezar a planificar conjuntamente la participación social. La vicepresidenta, ayer acordamos, va a liderar un comité de convergencia regional para que la COP sea representativa de todo el Pacífico y la inclusión de comunidades étnicas sea contundente. Y la vicepresidenta va a tomar también ese papel, y desde el Ministerio de Ambiente tomaríamos el papel para esa mesa permanente de la movilización social del Pacífico, no solo de Cali. La mesa debe ser sin politiqueros, del Pacífico. Sociedad civil, comunidades. Bueno, la pueden entonces autoorganizar ustedes y nos hacen las propuestas. Eso también es otra metodología de trabajo, y Támara sería el punto de contacto del Ministerio de Ambiente para socializar, y ustedes pueden autoorganizarla y nos van contando cómo van viendo, y nosotros vamos retroalimentando de acuerdo a la planificación de la COP. Ese también es un modelo y no tenemos problema en asumirlo. Y finalmente, bueno, se tocaron muchos temas locales, que farallones, todos los temas del morro. Vamos ya a partir del río Cauca, de los agroquímicos, de las cuencas, etcétera. Yo creo que ya eso es más agenda normal del Ministerio y del SINA, del Sistema Nacional Ambiental, con base en la relatoría y en el marco ya de la relación movimiento social instituciones, pues haríamos ya unas mesas de trabajo más específicas alrededor de la sentencia del río Cauca, alrededor del tema de farallones, alrededor de los... Sí, pero humedales yo sí creo que es un punto como crítico por el tema de la COP. Creo que quedamos con unos puntos de acuerdo muy concretos. El proceso de incentivos para organizaciones ambientales, el proceso de participación y movilización al Plan de Acción de Biodiversidad, la mesa autogestionada y permanente del movimiento social para la participación autónoma en la COP, en donde Támara será, de acuerdo a lo que ustedes vayan trabajando, el enlace para ir recibiendo ese trabajo, y haremos seguimiento a todos los temas más locales y puntuales que se mencionaron hoy, ya en nuestra función normal como Sistema Nacional Ambiental, con las corporaciones, el DANMA,
los institutos de investigación. Quería darle por último a Hernando, el director del Instituto Humboldt, la palabra, también para un anuncio que él quería hacer. Es difícil uno tener reunido tantas asociaciones y colectivos al mismo tiempo, además conectados con el valor de la biodiversidad en diferentes contextos, urbanos, rurales, de diferentes pueblos, ciudades. Yo lo que quisiera con Tamara, ministra, es poder crear un encuentro comunitario de ciencia participativa, que podamos de alguna manera con todos los colectivos que están preocupados por la defensa del territorio, que necesitan que también como un ejercicio de la gobernanza, el conocimiento, podamos poner al servicio de ese ejercicio de la gobernanza una herramienta más. No es la única, no resuelve todo, pero es una contribución que podemos poner nosotros desde el Instituto Humboldt en el ejercicio de la gobernanza ambiental de ustedes. Que podamos entonces hacer ese encuentro, Tamara está por ahí, nos organizamos con ella, nosotros traemos todo el espacio de diálogo, porque además quienes pueden capacitar están entre ustedes mismos, con las aves, con las plantas, con los insectos. Entonces, ministra, eso es algo que podemos entregar como parte también de la preparación hacia la COP. Nos organizamos y hacemos ese encuentro comunitario de ciencia participativa con la participación de los diferentes pueblos y ciudades del Valle del Cauca y de otras regiones aquí en Cali.